Después de estar viajando por muchas ciudades de Francia, tenía que venir a la capital, sí o sí. No podía no venir a París, así que bienvenidos y vamos a dar una vuelta para conocer. Si es la primera vez que estás viendo uno de estos videos, mi nombre es Bruno y este es un canal para aprender español de una manera natural. Podés activar las transcripciones si es necesario y suscríbete para más videos para aprender español. Supongo que muchos de ustedes saben que París es una ciudad muy grande y muy cara para visitar. Por esa razón me estoy quedando en el distrito número 10, que es un poco lejos del centro. La noche en un hostel, que a ver, es un hostel que está bueno, es muy grande, tiene como un bar donde hay fiestas, es un hotel bueno, pero sigue siendo un hostel. Al final estás compartiendo habitación y me costó un promedio de 87 euros la noche. Ojo, con desayuno incluido, cuidado. Pero no, 87 euros la noche por un hostel en París y ni siquiera cerca del centro. O sea que es muy caro. Pero bueno, eso no es nada nuevo, todo el mundo sabe que París es caro, así que no vamos a estar llorando todo el día por los precios. Y como dije, París es tan grande que vamos a tener que tomar el metro o usar bicicletas todo el tiempo para movernos. Así que vamos a tomar el metro y vamos para el Museo del Louvre o el Museo del Louvre, que no tengo tickets, no tengo entradas, pero si voy temprano me dijeron muchas personas que voy a poder entrar si me como la fila, así que vamos para ahí. Me vine al Louvre sin entrada, así que deseenme suerte para entrar. Muchas personas me dijeron que venga igual, temprano. No es súper temprano, pero es temprano para mí. Me dijeron que haga la fila, que voy a tardar 1 hora y bueno, vamos a ver si puedo entrar. Desde hace como 4 o 5 días que las entradas para el museo están agotadas en internet, pero conocí a muchas personas que me dijeron: anda temprano, comete la fila de 1 hora y vas a poder entrar. Y creo que 1 hora para entrar al museo probablemente más famoso del mundo vale la pena. Así que acá estoy, tomando un poco de sol y esperando a que avance esto, que la verdad no le veo mucho futuro. Va avanzando, ¿no? De a poco va avanzando. Puse el micrófono porque acabo de entrar en la sala 711, que es la sala en donde está la Mona Lisa. Y bueno, por lo tanto está lleno de gente, hay mucho bullicio. Toda esta gente está haciendo la fila para acercarse a la Mona Lisa y sacarse una foto. No es necesario, en realidad podés caminar por el costado y tenés el cuadro muy de cerca. Pero si querés estar enfrente del cuadro tenés que hacer la fila. Nosotros en Argentina le decimos Mona Lisa, pero en otros lugares le dicen la Gioconda. ¿Cómo le dicen en tu país? ¿Gioconda o Mona Lisa? Hay una mujer que está gritando que no podés sacar fotos desde acá. Bueno, justamente estaba diciendo eso, que hay una mujer gritando y me vino a gritar a mí porque pensó que le estaba sacando fotos a la Mona Lisa desde acá. Que aparentemente hay que hacer la fila si querés fotos con la Mona Lisa. Tenés que hacer la fila, no las podés sacar desde acá. Se estima que la Venus de Milo es una escultura de aproximadamente el año 100 a.C. Es impresionante ver cómo se conserva el mármol después de tantos años. O sea, la cantidad de años que pasaron desde que hicieron esto. Y está intacta. Wow. Le faltan los 2 brazos, pero después de eso está intacta. Para salir del museo salimos por acá. Y había una chica de Francia que me había dicho: si vas al museo entra por la parte de atrás que hay menos fila. Pero cuando me dijo eso yo no sabía qué es la parte de atrás, pero bueno, probablemente si hubiera usado esa entrada me hubiera ahorrado como 30 minutos de fila seguro. Probablemente si hubiera usado esa entrada me hubiera ahorrado como 30 minutos de fila seguro. Pero bueno, ya está, me estoy yendo.
Mira, no sabía que había vistas a la Torre Eiffel desde acá. Bueno, me picó el bagre, como decimos en Argentina. Me dio hambre y me compré en ese puesto que está ahí, que es muy típico, es muy común ver ese tipo de puestos acá en París. Una crepa, o en francés le dicen crêpe, salada. Es muy común comer dulces también, pero es el mediodía y tengo ganas de almorzar. No tengo ganas de parar en un restaurante por dos cosas. No quiero perder tiempo y es mucho más caro. 7,50 € vale esta mierda. Así que imagínate en un restaurante. Está muy bueno esto, ¿eh? Me gustó mucho más que las dulces, porque ayer compré una dulce, les ponen Nutella, frutillas, bananas. No me gustó mucho. Y esto, no sé, le puso queso y pollo, pero un montón de condimentos. Entonces tiene un gusto muy bueno. Muy rico, la verdad. El próximo lugar al que voy a ir es la Catedral de Notre Dame, que está en esa dirección. Nosotros venimos de allá, del museo, y bueno, la realidad es que la mayoría de los lugares turísticos o monumentos de París están en esa dirección. Entonces estoy como yendo para la catedral y después tengo que volver. Pero bueno, tenía que ir temprano al museo y por eso empecé ahí. Lo lógico sería empezar en la catedral y caminar para allá. Este es el río Sena, es el río que bordea todo el centro de París. Y reservé un paseo en barco, así que más tarde voy a dar un paseo por todo el río y creo que va a valer la pena porque la mayoría de los monumentos o lugares importantes están al lado del río, entonces es como tener otra perspectiva de París. No es muy caro y sale el barco desde la Torre Eiffel básicamente, así que más tarde cuando voy para ese lado vamos a tener un paseo por este río. Y bueno, acá llegamos, la Catedral de Notre Dame. Esta catedral se hizo famosa por una película de Disney que se llama El Jorobado de Notre Dame. Recién estaba escuchando una guía que estaba hablando con unas personas que pagan para escuchar otras historias, pero no. La Catedral de Notre Dame se hizo famosa por esa película, totalmente. Obviamente es un chiste, ¿no? Lo del Jorobado de Notre Dame, para que quede claro. Ya sé que no es famosa por eso, por favor. Estoy haciendo un chiste, ¿ok? La Catedral de Notre Dame es probablemente el edificio más antiguo de estilo gótico del mundo, o uno de los más antiguos seguro. Creo que todos saben, fue una noticia en el mundo entero que en 2019 la catedral sufrió un incendio. Todavía no se sabe exactamente cuál fue la razón del incendio, creo que todavía es una investigación que está abierta. Y desde ese momento no se puede entrar porque la catedral sufrió muchos daños. Creo que 2/3 del techo se quemaron, entonces está en reconstrucción desde ese día y solo se puede estar alrededor, ni siquiera se puede entrar a la plaza de la puerta de la catedral y obviamente mucho menos adentro, ¿no? Como dije, alrededor de la catedral está como toda esta valla, o más que valla es como una pared, un muro, y aprovecharon el lugar para poner un poco de historia de la catedral, algunas imágenes de los incendios. Del otro lado, por allá, hay muchas fotos de cómo lo están reconstruyendo. Creo que todo esto que pusieron acá lo hacen para que los turistas por lo menos tengan algo para entretenerse, porque también pusieron eso ahí, que es como una tribuna, pueden decirle gradas también, donde la gente se sienta a mirar a la catedral. ¿Y para qué querés entrar a la catedral si lo podés hacer con realidad virtual? Voy a ir para el Arco del Triunfo, pero no voy a ir caminando porque me duelen mucho los pies. Estos días en París estuve caminando mucho y me olvidé las zapatillas deportivas. Entonces estoy caminando con esto, que son zapatillas con una suela muy fina. Así que me voy a agarrar una bici. Tengo la aplicación esta Line o Lime. No sé si funciona con las mismas tarifas en todos los países, pero acá en París te sale 1 € desbloquearlas y 25 centavos por cada minuto. O sea que 4 minutos es 1 €, más otro euro que te cobran. Así que en un viaje de media hora, que es lo normal que haces, te sale 10 € más o menos. Es un poquito más caro que el metro, pero vale la pena. Tenés otra perspectiva de la ciudad también. Bueno, ya está. A ver, lo bueno de estas bicicletas es que son eléctricas, entonces
Te cobran por el tiempo, pero van bastante rápido. Son como una moto casi. Así que eso, vamos para el Arco del Triunfo, que nunca fui a conocerlo. Capaz que me subo si no hay mucha fila y les muestro un poquito de París desde acá. El tráfico en París es un desastre, la gente hace lo que quiere. O sea, vi ya desde que llegué un choque y recién casi hay otro acá. Pero no, la gente maneja como el orto acá. El Arco del Triunfo es uno de los lugares que todavía no vi, que va a ser la primera vez que voy. Porque está un poquito, bueno, no es lejos, pero no está cerca, básicamente. No es lejos, pero tampoco es cerca. Así que voy a verlo por primera vez con ustedes. Mierda, tengo que dejar de filmar. Estaba mucho más lejos de lo que pensé el Arco del Triunfo. Tengo que pasar 2 puentes más. O sea, este puente de acá, no, el otro tampoco. Y en el otro sí, tengo que cruzar. Ya estoy bastante cerca, creo que es a la izquierda 4 o 5 cuadras, así que tengo que buscar un estacionamiento para bicicletas por ahí, porque no las puedes dejar en cualquier lado porque te hacen una multa de 25 euros. Tenés que dejarla en un lugar donde diga bicicletas, así que vamos a buscar eso. Esto es un estacionamiento, básicamente. Un desastre. Ya estacioné la bicicleta, me cobraron 8,75 euros por 30 minutos. Hice 5,5 kilómetros. Yo creo que vale la pena, o sea, el metro vale 2,10 euros, hay una diferencia de 6 euros, pero ir en bicicleta es mucho más divertido y podés ver la ciudad mucho mejor, porque cuando vas en el metro, en el subte, estás abajo de la tierra, no ves nada. ¿Qué opinan ustedes? ¿Vale la pena o no? Es enorme. No sé por qué en mi cabeza el Arco del Triunfo era más chiquito. Lo que yo me estoy preguntando es cómo mierda cruzo hasta allá. Porque está como en una isla, ¿no? Y no hay senda peatonal. Ok. Había un túnel, pero estaba muy escondido. No lo había visto. Bueno, no sé si del otro lado también había. Pero hay un túnel para llegar. No se puede cruzar la calle. Creo que subir al Arco del Triunfo hasta la terraza vale mucho la pena. La entrada sale 13 euros, pero no solo tenés estas vistas de todo París, que no esperaba que se vea tan bien todo. O sea, es mucho más alto de lo que pensé. Y hay un museo también, no es solo la terraza. Tenés un museo en el que te explican toda la historia del Arco del Triunfo, por qué se construyó. Les puedo hacer un resumen muy rápido. Me voy a sentar acá, que es donde corre menos viento, creo. Y les voy a hacer un resumen rápido, muy corto, de la historia de este arco. Básicamente lo ordenó construir Napoleón Bonaparte después de ganar una guerra en la que le prometió a los soldados volver a Francia y ser recibidos con arcos triunfales, eso es lo que dijo. Entonces se empezaron diferentes proyectos hasta decidir hacer este arco en este lugar. Y a lo largo de toda la historia fue cambiando el uso que le dieron al Arco del Triunfo. La última vez que se usó fue después de la Primera Guerra Mundial, que desfilaron los soldados, pero esa fue la última vez en la que lo hicieron. A partir de ese momento el Arco del Triunfo tiene como un propósito un poco más turístico, de ceremonias, celebraciones, más de memoria que de prestigio y triunfo como fue al principio, ¿no? Y bueno, tiene unas vistas increíbles, no me lo esperaba. Pensé que era mucho más chiquito, pero bueno, ahí les muestro. Tengo reservado el paseo ese por el río que les dije antes, así que en algún momento lo tengo que hacer y no sé hasta qué hora puedo ir.
Así que voy a ir para ahí antes de que anochezca y después vamos a terminar en la Torre Eiffel, que quiero verla de noche. Bueno, voy a ir al río Sena, bueno, a la Torre Eiffel, porque sale de ahí el barco y me voy a ir en uno de estos. Ok, me costó un huevo sacar esto. No sé por qué apareció un error en la aplicación, pero estamos. Vamos para la Torre Eiffel. Me encantan los monopatines estos, porque acá en Europa es la primera vez que los usé. En Buenos Aires hay, pero nadie los usa. Creo que son muy caros. A ver, debe costar lo mismo que esto, pero en Buenos Aires es caro. Ok, ya estamos, estoy muy cerca. No fui nunca a ese lugar que está atrás mío. Mucha gente va ahí para sacarse las fotos con la Torre Eiffel. Bueno, ahora sí vamos a ir a tomar el barquito al río Sena para ver París desde el agua. Espero poder usar el boleto que compré porque decía para hoy es sábado. Decía todo el sábado, no decía ningún horario específico, así que espero que me dejen ir ahora. Estoy diciendo eso porque no parece, porque no sé, parece que es el mediodía, pero son las 9 de la noche. Acá en París, durante el verano, anochece muy tarde, como a las 10. Así que por eso, como es de noche, no sé si me van a dejar entrar o usarlo, espero que sí. Cruzo los dedos que sí, así que vamos por ahí. Creo que acá va a haber un cambio de planes muy grande. Para entrar al barco tengo que hacer una fila de 1 hora. Ya compré el boleto en línea, pero al parecer no es importante, tengo que hacer la fila igual. Le pregunté al hombre que trabaja acá que se metan los 16 euros en el medio de los... Ni en pedo hago una fila de 1 hora. Me voy a perder el show de luces de las 11. Me voy a cagar de hambre en ese barco. Tengo ganas de quemar algo. Respiro, mano. Pero en serio, estoy enojado. ¿Cómo me vas a hacer una fila de 1 hora si te compré el ticket en internet? No, la fila es interminable. Interminable. Me voy a ir a comprar unas cervezas, algo para comer y me voy a tirar al pasto de la Torre Eiffel y me voy a quedar ahí muerto en el pasto hasta las 11, que hay un show de luces todos los días, creo, a las 11 en la Torre Eiffel, y a la mierda. La Torre Eiffel es el monumento más visitado del mundo, no solo de Francia, sino que del mundo. Y a ver, vos podés pensar qué tiene de especial una torre de metal de 300 metros, pero yo te juro que desde que llegué a París, que lo único que quiero hacer es venir y sentarme en este pasto y mirar la torre, porque no sé cómo explicarlo, de alguna forma te hace sentir que estás realmente en París. No sé, realmente no sé cómo explicarlo. Y bueno, todos los días a las 11 de la noche hacen como un show de luces. Yo no sabía eso y ayer vine y a las 10:50, es decir, a las 11 menos 10, me fui y vi el show de luces desde la calle, como a 10 cuadras, me quería morir. Así que hoy vine temprano para poder verlo acá, tomando una cerveza. Y bueno, después de eso me voy para el hotel que tengo que dormir. Tengo un tren mañana temprano, así que les muestro eso y nos vamos. Espero que hayan aprendido algo con este video y si fue así, escribilo en los comentarios. Espero verte la próxima y te dejo con la lista de vocabulario. Nos vemos.